tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles una vez más. Bienvenidos a nuestro recorrido informativo de cada día. Mi nombre es Nabil Nazaret y les saludo en nombre de todo el equipo, dándoles más cordial bienvenida a estos 30 minutos con las noticias más importantes de la Iglesia Católica en Venezuela y el mundo. Usted está disfrutando de esta emisión a través del canal 4 de la Fundación Multicanal y también a través de fundacion.multi.com.ve, nuestra página web, donde puede ver nuestra señal en vivo donde quiera que se encuentre, a través de tablet, PC o teléfono inteligente. De inmediato, comenzamos. Expertos de la Iglesia Católica señalan que afrontar temas como el diaconado femenino es importante para enfrentar anacronismos históricos. Veamos. La posibilidad del diaconado femenino en la Iglesia es una cuestión aún sin resolver. Los que lo apoyan piden mirar al pasado, donde había mujeres que desempeñaron funciones clave en las primeras comunidades cristianas, sobre todo en Oriente. Además, también hay referencias a esta figura en las Sagradas Escrituras. En la carta a los Romanos capítulo 16, San Pablo hace referencia a Febe, a quien llama diaconisa de la iglesia de Cencreas. Este es solo un ejemplo de los muchos encontrados en diferentes documentos históricos. En las constituciones apostólicas, que es un documento del siglo, se remonta al siglo IV en Siria, etc., tiene distintas versiones, pero ahí se habla de las diaconisas, incluso hay un rito de ordenación de diaconisas. Y luego la legislación de Justiniano, en fin, otras, incluso en el concilio de Calcedonia hay un canon que tiene que ver con las diaconisas. O sea, que diaconisas las hay. Entonces, naturalmente, el argumento es, bueno, si ha habido diaconisas antes, ¿por qué no puede haber ahora? Esa es la gran pregunta. Esta fue la pregunta que le hicieron al Papa el grupo de casi 900 religiosas de la Unión Internacional de Superioras Generales en 2016. De hecho, le plantearon la posibilidad de constituir una comisión oficial para estudiar el diaconado femenino en la Iglesia primitiva. Por ejemplo, la cuestión de las mujeres diáconos se planteó hace 3 años al Papa, que creó una comisión, y es posible que en el futuro hable de los resultados del trabajo de esa comisión. La comisión instituida en 2016 no llegó a ninguna conclusión. Francisco, durante el Sínodo de la Amazonía, se comprometió a formar una nueva. Asumo el pedido de rellamar a la comisión o quizás abrirla con nuevos miembros para seguir estudiando cómo existía en la iglesia primitiva el diaconado permanente. Ustedes saben que llegaron a un acuerdo entre todos que no era claro, ¿no? En 2020 creó la segunda comisión de su pontificado dedicada a este tema. Hasta el momento el Vaticano tampoco ha publicado ninguna conclusión. La última vez que la cuestión salió a debate fue en el sínodo sobre la sinodalidad y además fue el punto más discutido de todos en el documento final. Expertos como Philippe Coiret señalan que volver a instaurar un diaconado femenino en la Iglesia dependerá de las funciones que se le asignen. Las que tenía en la Iglesia primitiva ya no sirven. Por ejemplo, eran las encargadas de bautizar a las mujeres adultas, sacramento que en aquella época se les administraba por inmersión y desnudas, por lo que no era prudente que se encargase el propio obispo. Además, señala que el concepto de diácono ha cambiado con el paso de los siglos. Es lo mismo el diaconado masculino de hoy, el único que existe, con el diaconado femenino de los primeros siglos. Esta es la gran pregunta. Lo mejor que vamos a hacer es comparar las funciones. De la comparación de las funciones, el dato que surge es prevalentemente negativo. Negativo en el sentido que no podemos homologar el diaconado femenino antiguo con el diaconado actual. Boyret considera que hay que tener presente la tradición de la Iglesia, su historia, porque llegado a un cierto punto se prescindió de las diaconisas, pero al mismo tiempo indica que a nivel teológico no hay argumentos que impidan a una mujer que pueda ser diácono. El motivo es el respeto a una tradición que se considera vinculante. Pero yo insisto que es un tema que en la Iglesia no tenemos, es justo decirlo, una definición dogmática negativa sobre el diaconado femenino.
El tema del diaconado femenino en la Iglesia Católica es una cuestión delicada. Salió en la última etapa del sínodo y estará presente en la Asamblea en octubre de 2024. Apostoli a una donna. El premio Ratzinger elige nuevos galardones. Esta será la primera vez que se entrega este premio después de la desaparición del Papa Benedicto XVI. Por 13º año, el premio Ratzinger se entregará a 2 personas que hayan destacado por sus investigaciones y publicaciones científicas a nivel teológico. Este año, el 30 de noviembre, el cardenal Pietro Parolin entregará el galardón a 2 profesores. Uno de los galardonados es Pablo Blanco, que ha dedicado gran parte de su vida al estudio de la obra de Benedicto XVI. Colabora con una institución alemana y es autor de una biografía del pontífice alemán. Si tuviera que ponerle un título, diría Benedicto XVI el reformador. Es verdad que esa reforma tan solo ha sido incoada, que tan solo ha dado sus primeros pasos. Luego ha seguido con Francisco y seguirá, supongo, con el siguiente Papa, cuando Dios quiera. Francesc Torralba Rosselló es filósofo y teólogo y ha publicado más de 1.800 artículos y 100 libros. También imparte cursos en España y en Estados Unidos. En anteriores ceremonias de entrega de premios, el Papa Francisco destacó la necesidad de reconocer el impacto que su predecesor ha tenido en los campos de la teología y la filosofia. Un teólogo che ha saputo aprire e alimentare la sua riflessione e il suo dialogo culturale verso tutte queste direzioni insieme, perché la fede e la Chiesa vivono nel nostro tempo e sono amiche di ogni ricerca della verità. Parlo di Joseph Ratzinger. En la mañana de la ceremonia de entrega del premio se celebrará una misa en las Grutas Vaticanas en memoria de Benedicto XVI. Es la primera vez que este galardón se entrega desde el fallecimiento de Joseph Ratzinger. La Iglesia Católica cumple con una importante labor social en todo el mundo. En Italia, para ser más específicos, en Turín, ha abierto una de las lavanderías del Papa Francisco. Veamos. Las lavanderías del Papa Francisco han abierto sus puertas en la ciudad de Turín, al norte de Italia. Ahora hay 2 instalaciones en la ciudad que ofrecen duchas, lavadoras y productos de higiene a los más necesitados. La iniciativa se inspiró en el Papa y en su deseo de ayudar a aportar dignidad a las personas sin hogar. La apertura de las lavanderías ha sido posible gracias a la colaboración de la comunidad de San Egidio y a 2 grandes empresas. El limosnero del Papa, el cardenal Krajewski, dijo que la iniciativa es una oportunidad más para estar cerca de la humanidad herida. Con esta apertura ya son 3 las ciudades italianas que cuentan con lavanderías del Papa Francisco a disposición de los sin techo: Turín, Génova y Roma. El Jubileo 2023 ya tiene aplicativo. Este puede ser descargado de distintas tiendas de aplicaciones digitales. Su nombre, Jubileum 25. Veamos. La aplicación oficial del año jubilar 2025 ya se puede descargar. Se llama Jubileum 25 y está disponible para usuarios de Apple y Android. Al abrirla se ven los días que faltan para el inicio del jubileo. La aplicación permitirá a los peregrinos inscribirse a los actos, apuntarse como voluntario e incluso recibir un código QR único para entrar por la Puerta Santa, aunque por el momento, salvo por las noticias, varias de esas opciones aún no están disponibles. Se irán actualizando poco a poco. El Dicasterio para la Evangelización lanzó la aplicación móvil para los más de 30 millones de peregrinos que se espera que viajen a Roma para el año jubilar de 2025. Durante el Ángelus de esta semana, el Papa Francisco realizó un llamado para detener el derramamiento de sangre en la Franja de Gaza. Veamos. Durante el Ángelus, el Papa renovó su llamamiento para el fin del derramamiento de sangre en Gaza. Vi prego di fermarvi in nome di Dio. Cessate il fuoco. Auspico che si percorrano tutte le vie perché si eviti assolutamente un allargamento del conflitto. Si possano soccorrere i feriti e gli aiuti arrivino alla popolazione di Gaza, dove la situazione umanitaria è gravissima.
El Papa manifestó su profunda preoccupazione y el dolor por la situación de los niños que viven en contextos de guerra. Si liberano subito gli ostaggi. Tra di loro ci sono anche tanti bambini che tornino alle loro famiglie. Sì, pensiamo ai bambini, a tutti i bambini coinvolti in questa guerra, come anche in Ucraina e in altri conflitti. Così si sta uccidendo il loro futuro. Preghiamo perché si abbia la forza di dire basta. Francisco también mencionó a las víctimas del terremoto que sacudió Nepal y pidió ayuda para los afganos refugiados en Pakistán. Son casi 2 millones y huyendo del régimen talibán y las malas condiciones de vida que hay en su país. Sin embargo, el gobierno local amenaza con echarlos de allí. $4,000 personas asistieron a un encuentro con el Papa Francisco. Ellos forman parte del Grupo de Servicio Internacional de Renovación Carismática Católica. Veamos. 4.000 personas llenaron el aula Pablo VI del Vaticano para recibir al Papa Francisco con aplausos y música en directo. Los miembros de la audiencia forman parte del Servicio Internacional de la Renovación Carismática Católica, conocido como Charis. Es un grupo centrado en el bautismo, la unidad de los cristianos y el servicio a los pobres. Fue creado hace apenas 5 años por el Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida. En primer lugar, el Papa quiso conocer cómo va su trabajo. Come procedono i servizi locali di comunione? Quali messaggi ci mandano? Qual è lo stato di salute del rinnovamento carismatico cattolico nel mondo? Sta crescendo nella maturità ecclesiale. Después, Francisco animó a los miembros a sonreír, ya que hacer esto les ayudará en su misión. Le persone che vivono a fondo il rinnovamento sanno sorridere. Sanno sorridere. E questo sorriso vi aiuterà a stare vigilanti nel non entrare nella tentazione dei giochi di potere, di influenza, respingendo il desiderio di primeggiare e di comandare. Antes de clausurar el encuentro, el Papa volvió a pedir el fin de la guerra. Además, rezó en silencio por la paz antes de saludar a los asistentes en su silla de ruedas. El cantante italiano Beret cantó junto al cantante Mr. Rain en el Vaticano una versión en español del tema Superhéroe, o como diríamos en español, superhéroe. Veamos. Algunas heridas incluso en el tiempo no desaparecen, más profundas de lo que parecen. Son como espinas que nacen entre las flores que crecen. He vertido un océano de lágrimas hasta verme a mí mismo. Tú me diste la luz y contigo salí del abismo. Cada vez que tú lloras el mundo me devora, el cielo también llora. No tengo mucho que darte, pero juro que caminaré al lado tuyo, parando el viento dentro de los huracanes. Superhéroes como tú y yo, tómame la mano para unirnos como imanes, porque juntos somos invencibles. Y donde estés ahí voy yo. Superhéroes, solo tú y yo, dos gotas de lluvia que salvan el mundo. Basta un momento, entiendo que las cicatrices tuyas son las mías. Basta un momento, entiendo que contigo pasa mi melancolía. Porque juntos somos invencibles y donde estés ahí voy yo. Superhéroes, solo tú y yo, dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad. Grazie! Caminaré al lado tuyo, parando el viento dentro de los huracanes. Superhéroes como tú y yo,
tómame la mano para unirnos como imanes, porque juntos somos invencibles, y donde estés ahí voy yo. Superhéroes, solo tú y yo, dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad. El Papa Francisco recibió en el Vaticano al presidente de la Generalitat de Cataluña. Veamos. El Papa Francisco recibió en una audiencia privada de 40 minutos al presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés. La audiencia fue solicitada por carta el pasado junio con motivo de dos eventos importantes para Cataluña: la celebración del milenario de la Abadía de Montserrat y la culminación de las obras de la Sagrada Familia. Sobre la actualidad política española, Aragonés dijo a los medios de comunicación que no le corresponde hablar del contenido de la conversación que ha mantenido con Francisco. No he notado ninguna incomodidad y la conversación y la reunión con el Papa ha sido muy amable y complicidad. A partir de aquí hemos tratado la situación general política al lado de muchos otros temas que hemos estado conversando. Pero insisto, no seré yo quien explique cuál es la posición, la opinión, el punto de vista ni del Papa ni del Vaticano sobre estas cuestiones de política catalana y española. Serán ellos quienes lo expliquen. En cuanto a los obsequios, Aragonés entregó al Papa una figura en plata de Sant Jordi, patrón de Cataluña, y algunas obras literarias de autores de la comunidad. También una camiseta del San Lorenzo de Almagro, el equipo de fútbol de Francisco, firmada por todos los jugadores. Muchas gracias. El Papa Francisco convocó a más de 6.000 niños en el Vaticano para ofrecer una dosis de sencillez, inocencia y alegría. Veamos. Más de 6.000 niños de 84 países llenaron el aula Pablo VI para un encuentro con el Papa Francisco. El pontífice los convocó en el Vaticano para ofrecer al mundo una dosis de sencillez, inocencia y alegría. Los cantantes Beret y Mr. Rain acompañaron con su música el paseo del Papa por entre los niños en su silla de ruedas. Tras un breve saludo, Francisco contestó a las preguntas de este grupo de pequeños. Fueron preguntas a la medida de los niños, breves, directas y simpáticas. Volevo chiederti, ma tu cosa sogni la notte? Ma io non so cosa sogno perché dormo. Ma tu, quando ti arrabbi, come fai a calmarti? Qualche volta mi arrabbio, ma non mordo, non mordo. Una volta una persona che mi ha aiutato tanto nella vita quando ero bambino mi diceva: quando sei arrabbiato, prima di rispondere bevi un bicchiere d'acqua. È bello consiglio. Los chicos que hicieron las preguntas al Papa venían de países como Ucrania, Siria, Filipinas o Italia. También había una niña de origen palestino. Con ellos, el Papa también habló de la necesidad de conseguir un mundo mejor, en paz, y todos juntos rezaron por ella. Al terminar, Francisco pasó a saludar a los niños enfermos que asistieron al evento, dejando algunas imágenes entrañables. A pesar de su apretada agenda, el Papa Francisco decidió ir a despedirse personalmente de los más de 6.000 niños que participaron en este encuentro. Veamos. Por la mañana el Papa no leyó un discurso porque se encontraba mal, aunque no suspendió las 8 audiencias programadas para ese día. Por la tarde participó en un tierno encuentro con más de 6.000 niños de todos los continentes y al final dedicó bastante tiempo a saludos como este. Pero a pesar de su intensa agenda del día, a Francisco aún le quedaban fuerzas. El pontífice apareció por sorpresa en la estación de tren que hay dentro del Vaticano y esta fue la reacción de los más pequeños. Sentado en su silla de ruedas, Francisco quiso despedirse personalmente de varios grupos de niños que habían participado en el encuentro. Saludó a cada uno de ellos y bendijo sus gorras. Y como un abuelo con sus nietos, el Papa esperó a que el tren se pusiera en marcha para decirles adiós desde el andén. Así terminó el día de Francisco, una despedida que sin duda los más pequeños no podrán olvidar.
A continuación, una noticia importante desde el punto de vista histórico. Mientras se realizaban trabajos de reestructuración del Palacio de la Rovere en Italia, se encontraron restos arqueológicos de los que solo se conocía a través de obras literarias. Veamos. Roma es la ciudad por excelencia de los hallazgos arqueológicos. A pocos metros del Vaticano, mientras estaban realizando obras de restauración en el Palazzo de la Rovere, se encontraron en el jardín unas ruinas de las que solo se conocía su existencia gracias a la literatura. Se ha descubierto lo que era el teatro de Nerón, el teatro donde Nerón, en privado con sus íntimos, su corte, ensayaba sus representaciones poéticas que después repetía en otros lugares más importantes. Era un teatro cuya existencia se conocía por los textos literarios, pero nunca se había encontrado el lugar exacto. En los textos de grandes autores romanos del siglo I, como Plinio el Viejo o Tácito, se hablaba de este teatro, que pertenecía a Nerón, emperador de Roma. Los trabajos arqueológicos comenzaron en 2020 y entre los restos hay grandes columnas de mármol prácticamente intactas que se extienden por toda la calle, saliendo incluso de los muros de este palacio. Es un descubrimiento muy importante porque Nerón fue, obviamente, un personaje de gran relieve en la historia de Roma y, sobre todo, fue un periodo en el que, digamos, los artefactos y edificios imperiales estaban hechos de ciertos materiales que solo se han encontrado aquí. Hay algunas evidencias de objetos que solo podían ser de la familia imperial. En las excavaciones, los arqueólogos también hallaron objetos del siglo XV, monedas, copas, partes de algunos instrumentos musicales o varias herramientas para hacer rosarios. Hoy en día este lugar es la sede de la Gran Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén. Somos 30.000 miembros voluntarios repartidos por todo el mundo que con nuestras contribuciones ayudamos a mantener el Patriarcado Latino de Jerusalén y todas las iniciativas, las obras que el Patriarcado sostiene. Escuelas, hospitales, parroquias, residencias de ancianos, casas de refugiados y otras instituciones que, por supuesto, están repartidas por Tierra Santa, es decir, por Palestina, Israel y Jordania. La Gran Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén es una institución encomendada por el Papa con la misión de ayudar en Tierra Santa. Hoy el mundo está sumergido en una guerra no solo en la Franja de Gaza, sino también entre Ucrania y Rusia. El Papa Francisco siempre recuerda a la martirizada Ucrania. Pero, ¿qué está sucediendo actualmente en Afganistán? Veamos a continuación el siguiente informe. Afganistán vive una de las mayores crisis migratorias del mundo. Es el resultado de más de 40 años de inestabilidad y conflictos eternos. El último episodio fue la toma de poder de los talibanes en 2021. Naciones Unidas estima que hay más de 3 millones de afganos desplazados internos y más de 5 que han huido a países vecinos. Durante el Ángelus, el Papa quiso llamar la atención de la comunidad internacional para que pusiera los ojos en la población afgana abandonada a su suerte. Come pure i profughi afghani che hanno trovato rifugio in Pakistan, ma ora non sanno più dove andare. Pakistán se ha convertido en el destino de millones de refugiados. Sin embargo, el gobierno quiere expulsar a 1,7 millones de afganos que llegaron huyendo de su país. Muchos de ellos huían de los talibanes, pero no solo, porque los últimos devastadores terremotos han reducido la extrema pobreza a miles de familias en el noroeste del país. Tenemos informes que aseguran que más de 3.700 hogares han sido destruidos completamente y que unas 5.000 casas están severamente dañadas. Los afectados son miles de familias de zonas remotas y pobres. La población afgana se ha convertido en una de las más castigadas del planeta en los últimos años. A continuación, le invitamos a conocer la vida de Madeleine Debré, una activista francesa quien dedicó más de 30 años de su vida a ayudar a los más desposeídos en los barrios más pobres de Francia. Queridos hermanos y hermanas, entre los numerosos creyentes apasionados por el anuncio del Evangelio, hoy compartimos el testimonio de Madeleine Debré, una mujer francesa que junto con otras compañeras vivió durante más de 30 años en un barrio obrero de París. Esta opción de hablar en las periferias le permitió descubrir el amor de Dios en lo cotidiano,
y darlo a conocer a los más alejados con un estilo de vida sencillo y fraterno. En este ambiente donde predominaba la ideología marxista, ella pudo experimentar que es evangelizando como somos evangelizados. La vida y los escritos de Madeleine nos muestra que el Señor está presente en todas circunstancias y que nos llama a ser misioneros aquí y ahora, compartiendo la vida con la gente, participando en sus alegrías y tristezas. En particular, nos enseña que los ambientes secularizados también nos ayudan a convertirnos y a fortalecer nuestra fe. No olvidemos que la vida en Cristo es un tesoro extraordinario y extraordinariamente gratuito, que estamos llamados a compartir con todos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que nos dé su gracia para ser testigos valientes del Evangelio, sobre todo en los ambientes secularizados, ayudándonos a descubrir lo esencial de la fe y fortaleciéndonos en las dificultades. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. La fe es como una bicicleta. Si te paras, deja de andar. Estas fueron algunas de las palabras del Papa Francisco en su audiencia general de cada miércoles. Veamos. Francisco llegó a la plaza de San Pedro en Papamóvil, donde lo esperaban miles de fieles para su audiencia semanal de los miércoles. En este caso, la catequesis sobre el anuncio del Evangelio se la dedicó a la francesa Madeleine de Brel, una mujer que vivió durante más de 30 años en los barrios pobres de París, además con una forma muy particular de ver la fe, pues la compara con montar en bici. Un po' come una bicicletta che non si regge senza girare. Possiamo star diritti solo avanzando, muovendoci in uno slancio di carità. È quella che lei chiama la spiritualità della bicicletta. Soltanto in cammino o in corsia viviamo nell'equilibrio della fede, che è uno squilibrio, ma è così, come la bicicletta. Se tu ti fermi, non reggi. Al final de la audiencia, Francisco volvió a pedir la paz en Ucrania, además de en Israel y Palestina. Che il Signore ci porti a una pace giusta. Si soffre tanto, soffrono i bambini, soffrono gli ammalati, i vecchi e muoiono tanti giovani. La guerra sempre è una sconfitta, non dimentichiamo, sempre è una sconfitta. Francisco concluyó la mañana en la plaza de San Pedro impartiendo la bendición final para posteriormente saludar personalmente a algunos sacerdotes y obispos. El Vaticano y Corea del Sur estrechan lazos de amistad. Todo esto en camino a la JMJ del año 2027. En Corea del Sur, el diálogo telefónico entre su ministro de Exteriores y el del Vaticano no ha pasado desapercibido. Así lo presentó la agencia Yonhap. Según el gobierno coreano, los dos hablaron de los problemas de esta región asiática y de las relaciones bilaterales entre ambos estados, que esperan que se estrechen más gracias a la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que será en Seúl en el 2027. En agosto, el Papa anunció que la capital de Corea del Sur sería la ciudad que hospedaría este evento mundial de la Iglesia Católica. Será en Corea del Sur, en Seúl. A su vez, el ministro de Exteriores del Vaticano, Monseñor Paul Richard Gallagher, también expresó sus mejores deseos para que las relaciones entre los dos estados vayan a mejor, ahora que comienzan una nueva etapa de colaboración. El Papa Francisco ya estuvo en Corea del Sur, fue en agosto de 2014, se convirtió en el segundo pontífice en visitar la región, después de Juan Pablo II, en 1989.
Unas 700 personas viven en la única parroquia ubicada en Gaza. El conflicto interno que se vive en esta parte del planeta amenaza la seguridad de estos más de 700 católicos que viven bajo condiciones insoportables. Veamos. Un mes después del ataque de Hamas y la dura respuesta de Israel, la situación es catastrófica. Además de los miles de muertos, hay decenas de miles de personas desplazadas que han buscado refugio donde han podido. Algunos han encontrado acogida en la única iglesia católica de la Franja de Gaza, la Sagrada Familia. Gaza tiene una población de unos 2 millones de personas. De la minoría cristiana, la mayor parte de ellos son griegos ortodoxos. Y el número de cristianos ha disminuido en los últimos años. Ahora solo hay unos 1000. En un vídeo difundido por la Iglesia Católica de la Sagrada Familia, un grupo de niños reza mientras de fondo se oye el sonido de las bombas. Uno de los encargados de la iglesia señala que unas 700 personas están viviendo allí y el párroco, el padre Gabriel Romanelli, dice que están haciendo todo lo posible para ayudar a quienes lo necesiten. En una carta abierta, el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, pide a la comunidad internacional ayuda para quienes están sufriendo. Dice que esa ayuda será clave para intentar reconstruir desde las cenizas ese lugar tan necesitado de confianza, esperanza y amor. Por otro lado, el Papa está pendiente de la situación, la sigue muy de cerca. De hecho, llama a los feligreses muy a menudo. Hasta aquí la presente emisión de Noticias Multicanal. Gracias por su atención. Despide en nombre de todo el equipo Nabil Abi Hassan. Recuerde que usted puede visualizar estas y otras informaciones a través de nuestro portal en internet, fundacion.multi.com.be. También usted puede disfrutar de estas y otras emisiones donde quiera que se encuentre a través de nuestro aplicativo móvil. Fundación Multicanal también está disponible a través de Facebook, Instagram y YouTube. Gracias por su atención. Hasta una próxima emisión.